Abramos nuestras Biblias, libro de Hechos, capítulo 12, del 1 al 16. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndolo tomado preso, lo puso en la cárcel, y entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeciente en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate a las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que estaba viendo una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salido, pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la buena nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Vamos a estar atentos a la palabra de Dios. Amén. Entramos ya al capítulo 12 de este libro de Hechos. Este capítulo 12 representa un punto de inflexión en la historia que narra Lucas de la primera iglesia o la iglesia primitiva. Hemos dicho que Hechos de los Apóstoles es la narración de los 30 primeros años de la iglesia, de la primera iglesia que Dios levantó. Y para extraer el pensamiento del escritor. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces yo sé que tú escuchas ahí por YouTube a predicadores que predican muy bonito y qué sé yo, pero muchas veces no realmente no sacan lo que el escritor quiso decir. Y le podemos decir al pasaje que diga cualquier cosa. Eso en la predicación se llama exégesis. Es sacar lo que realmente el escritor quiso decir. Y es triste porque inclusive hay canciones que le hacen decir a la Biblia cosas que Dios nunca ha dicho. Y para hacer y sacar y extraer el pensamiento del escritor, tenemos que irnos al contexto del libro, al contexto del pasaje. Como este era un pasaje que es bisagra, es muy importante el capítulo 12. Me acordé que tenía un libro ahí de las antigüedades del pueblo de Israel escrito por Josefo. Y es interesante ver cómo narra este suceso. Un escritor que no era creyente, era un escritor, pero narra situaciones que a veces no están aquí y que sucedieron. Amén. Entonces vamos en primer lugar a hacer brevemente un pequeño meditación acerca del contexto de este libro y de este pasaje en particular. Estos eventos ocurrieron en el año 44 después de Cristo, en Jerusalén.
Judea en ese tiempo era una provincia romana y gobernada, escucha bien, por un procurador. Pero el emperador Claudio, el emperador que gobernaba en ese tiempo, había nombrado a Herodes Agripa I, no como procurador, sino como rey. ¿Como rey de qué? De Judea y de Samaria. Para ganarse Agripa I el favor del pueblo judío, porque venía con ciertos problemas políticos, había inclusive estado preso y muerto aquel emperador que lo mandó preso, ahora lo ponen, ¿no?, como rey. Entonces tenía que ganarse el favor del pueblo, ¿no? Entonces no vio mejor opción que al ver que el pueblo judío estaba rechazando a esta corriente que se estaba levantando, este movimiento de cristianos, inicia una persecución violenta contra la iglesia. Agripa I, Herodes Agripa I. La iglesia en Jerusalén estaba creciendo, sí, se estaba difundiendo el evangelio, pero enfrentaba una amenaza constante. Santiago, hijo de Zebedeo, como hemos leído en el pasaje, hermano de Juan, y uno del entorno más cercano e íntimo del Señor Jesucristo, había sido apresado y había sido muerto. Cuando dice espada, quiere decir que había sido decapitado. Terrible. Entonces, como dice el pasaje, esto agradó al pueblo judío. Entonces, Agripa I dice, wow, entonces ahora me voy a la casa de su líder. Y arrestan a Pedro. ¿Para qué? ¿Para hacerle el callejón de amor? No, para matarlo. Pero como era la fiesta de la Pascua, no podía hacerse en esa fiesta. Dice, ni bien termine la fiesta, iba a ser asesinado. Eso lo sabía Pedro, eso lo sabía la iglesia. Pero este capítulo 12 de Lucas también nos muestra varios propósitos que Lucas quiere dejar marcados justamente para esto que estamos estudiando, el discipulado. Y pongo mi mano allá porque antes ya no tenemos el gigante. El discipulado. Y es maravilloso porque aquí Lucas sabía que esta palabra iba a ser leída por muchos hijos de Dios, por muchos discipuladores, por muchos que iban a obedecer el mandato de Cristo, ir y hacer discípulos. ¿Cuántos de esos hay aquí en esta mañana? Así que apunta y está concentrado en estos minutos. 4 propósitos resalta Lucas. El primero, demostrar la oposición. Siempre cuando se va a compartir el evangelio, siempre va a haber oposición. Pero también dice, pero también va a haber protección divina, como cantamos en la última canción. Este capítulo nos va a mostrar la intensificación de la persecución por parte de Herodes y cómo Dios también interviene de una manera soberana para proteger a su iglesia, incluso de forma milagrosa. Dios siempre va a proteger a su iglesia. Amén. Así que no debemos de temer. Lo segundo es marca esa transición de liderazgo. Hemos dicho que el capítulo 12 es el capítulo bisagra. El capítulo relata la salida definitiva de Pedro de Jerusalén. Verso 17, y dice, y se fue a otro lugar. Su partida, tras ser liberado de una manera milagrosa, deja un vacío en el liderazgo que allana el camino para la difusión del evangelio a los gentiles y para la apertura en el ministerio al apóstol Pablo. Hechos 12 muestra entonces ese puente entre 2 eras. Los 12 primeros capítulos narrando el ministerio de Pedro hacia los judíos y como centro base de operaciones a la iglesia de Jerusalén. Del verso 13 al final del libro cambia el líder y ahora es Pablo con su ministerio a los gentiles y como centro de operaciones, como vimos el domingo pasado, la iglesia de Antioquía. El tercer propósito que vemos en este capítulo 12 es el juicio contra los perseguidores. Mía es la venganza, dice el Señor. Amén. Dios es justo. El que se mete con sus hijos, se mete con Dios. El capítulo presenta un contraste divino. Dios libera a su apóstol Pedro, pero
trae juicio a su perseguidor, Herodes, y muere de una manera espantosa, terrible. Verso 20 al 23, lleno de gusanos. Terrible, terrible quienes osan querer detener la obra maravillosa de Dios. Y por último, el toque de humanidad y de ironía. No, porque hay una iglesia que ante esta situación terrible que estaba aconteciendo se pone a orar. ¿Para qué? Para que liberen a Pedro. Dios era el único que podía hacerlo. Y están ahí haciendo una vigilia en la casa de María, la madre de Juan Marcos, una mujer adinerada porque tenía sirvientes, y esta muchacha llamada Rhodes, cuando tocan la puerta ahí en la madrugada, escucha que es Pedro, dice el pasaje, se llena de gozo y se olvida de abrir la puerta y se va corriendo a avisar. Yo no me imagino, si llena de gozo se olvida de abrir la puerta en una situación ahí terrible, ¿cómo sería cuando esté triste? Pero lo más gracioso y jocoso que muestra Lucas, que ellos que estaban orando, la iglesia, porque Dios lo liberara, y cuando le dicen que eso había acontecido, ¿qué le dicen a la chica? Estás loca, le dice, ¿no? Y ella insiste, y al ver la insistencia le dice, bueno, debe ser su ángel, ¿no? Muchas veces oramos con fe, y nos sorprendemos cuando Dios, de una manera sobrenatural, hace lo que estamos pidiendo. En resumen, Hechos 12 es un capítulo bisagra, y eso es de una manera muy rápida el contexto que nos va a permitir entender el mensaje que Lucas quiso dejar para las generaciones posteriores. Teniendo entonces el contexto claro y lo que quiso relatar Lucas, adentrémonos ya al mensaje que Dios hoy quiere dejarnos. Entonces, el capítulo 12 de Hechos nos presenta, como hemos visto, una historia dramática, que no solo es un relato histórico, sino también, escúchame bien, un manual de instrucciones para el discipulado moderno. Un manual de instrucciones. Es decir, sabiendo que muchos hijos de Dios iban a ser obedientes y a hacer esta tarea de discipulado, de lo que estamos orando, nos deja un manual de instrucciones. Hoy vamos a ver cómo la oración de la iglesia fue el factor crucial en tiempos difíciles, cuando los cristianos eran golpeados, eran apresados y eran inclusive muertos por su fe. En este relato, la oración, por ejemplo, alteró la realidad física y espiritual en la vida de este apóstol Pedro. Entonces, vamos a ya entrarnos a este sermón que le he titulado La locura de pelear con Dios y el poder de la oración en el discipulado. Hay dos puntos en este sermón, y el primero, vamos con lo primero rápidamente, el poder de la oración en el discipulado. Ya se leyó el pasaje de este primer punto, Hechos 12, del 1 al 16. Allí Lucas nos va a mostrar el poder de la oración en el discipulado. Y lo primero que va a resaltar acerca de la oración lo encontramos en los 5 primeros versos. Dice que en aquel tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, la Pascua. Y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que lo custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, ¿qué dice? Hacía sin cesar oración a Dios por él. La oración debe ser nuestra primera respuesta. No lo olvides. La oración debe ser nuestra primera respuesta, no el último recurso. Y lamentablemente muchas veces hemos hecho la oración el último
recurso, cuando pierdes el trabajo, cuando estás enfermo o cuando sucede una situación dura y ahí recién le das tiempo a Dios, ahí recién te das cuenta que la oración es algo que debías hacer. La escena es oscura. Herodes piensa matar al líder del movimiento cristiano, a Pedro, y lo pone como un preso de máxima seguridad. Pedro no era un asesino en serie, pero lo había puesto con 4 bloques de custodia de 4 soldados cada uno. Y el pasaje dice que 2 de ellos estaban dentro de la prisión encadenados con Pedro, durmiendo con él dentro, y 2 fuera de las rejas. Y 3 custodias de 4 más. O sea, esto era una misión imposible. Y la iglesia lo sabía. Pero la iglesia no estaba dispuesta a perder a un segundo apóstol, y más si era el líder que Dios había dejado. Así que sabe lo que tiene que hacer: orar sin cesar. Y en ese término está el secreto de lo que esta iglesia aprendió. Esta palabra en el original es fuerte. La encontramos en Lucas 22:44, en la oración de nuestro Señor Jesús en Getsemaní. Dice: estando Jesús en agonía, oraba más intensamente, es el mismo término ahí, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hacia la tierra. Los miembros de la iglesia estaban derramando su máximo esfuerzo. Estaban quebrantados, clamando, derramando su alma, sabiendo que necesitaban un milagro de Dios. Ese es orar sin cesar. Y muchas veces tenemos que emplear ese tipo de oraciones en circunstancias cuando necesitamos un milagro. El apóstol Santiago escribe esto en su libro. En Santiago capítulo 5, verso 16, esta gran verdad de la oración. La oración eficaz del justo, y ahí vuelve el mismo término, puede mucho. Para Dios no es problema hacer milagros, pero necesita una iglesia que ore de esta manera. La iglesia, al enterarse de esta situación, no organiza un plan de fuga como la película Misión Imposible. No empezaron a quejarse y diciendo: mira, ahora que te servimos, ahora que hemos dejado todo por ti, ahora que te busco más, que estoy yendo a la iglesia, que me he puesto en la academia bíblica, más situaciones difíciles me suceden, así que mejor dejo de hacerlo. Y muchos se apartan de venir a la iglesia. Ellos no. Su reacción fue instintiva. Ellos sabían que tenían que hacer algo. Clamar a Dios. La oración no fue entonces ese último suspiro de esperanza. Fue su primera línea de defensa. Yo decía, ¿cómo explico esto? Porque a veces no la entendemos. Imagínate que tu casa se está incendiando. ¿Qué es lo primero instintivamente que haces? Es discutir con la familia y decirle: te lo dije, teníamos que comprar extintores. ¿Nos ponemos a hacer eso? Nos ponemos a renegar, a amargarnos, a quejarnos porque los bomberos están tardando mucho. ¿Qué es lo primero que hacemos? Gritar. ¿Es así o no? Incendio, ayúdeme vecino, incendio, socorro, mi casa se me quema. Es clamar por ayuda. Llamar al 911. Y es eso lo que Lucas está mostrando acerca de la oración. La oración ferviente, la oración sin cesar, es ese grito de auxilio espiritual. Es la línea directa al cuartel de los bomberos celestiales. La iglesia, de hecho, se entendió que estaban ante una emergencia de grandes magnitudes, una emergencia espiritual, y activaron el 911. Ustedes saben que la Biblia tiene 911, ¿no? ¿Te enseñaron eso? ¿Sí? Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces ni te imaginas. Qué maravilloso lo que esta iglesia había aprendido de Dios.
¿Cuál es nuestra primera reacción ante la crisis? ¿La desesperación? ¿La llamada a tu líder celular o a tu pastor? ¿Quejarte? ¿O hacer una pausa, arrodillarte y orar al Dios que todo lo puede? Y eso es lo que Lucas está enfatizando en esta tarea discipuladora, que van a venir pruebas y pruebas muy duras. Como discípulos de Cristo debemos entender nuestros instintos espirituales y debemos entrenar esos instintos espirituales. La oración debe ser nuestro primer recurso, no el último recurso, como siempre lo tenemos. Cuando recibes una mala noticia, cuando pases una situación difícil, antes de entrar en pánico, detente y ora al Dios de los cielos, al Dios que todo lo puede. Herodes creyó que con esto iba a eliminar, iba a detener la obra de Dios. ¿Se puede enfrentar uno a Dios? ¿Podremos detener la obra de Dios? Él no pensó que esa misma noche iba a mandar a un ángel y hacer algo sorprendente, algo maravilloso. Ahora, pero lo otro que impresiona, cuando a ti te dices que en 2 días o muy pronto vas a morir decapitado, ¿duermes profundamente? ¿Pero qué estaba haciendo Pedro? Estaba durmiendo profundamente. Que el ángel se aparece y le dice: Pedro, tiene que moverlo para despertarlo. Es tremendo lo que estaba pasando. La confianza de este hombre, Pedro, en el Señor. Esa confianza que vemos antes que no la tenía, ¿verdad? Y es lo segundo que Dios quiere enseñarnos en cuanto a la oración. Que cuando vengan situaciones difíciles, cuando vengan situaciones duras, tú puedas confiar en Dios. Quizás estás pasando una situación difícil en estos momentos y no sabes qué hacer. Confía en Dios. Confía en sus promesas. Confía en su palabra. Amén. Gracias. Debemos de confiar. Porque no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y no es fácil confiar en Dios cuando vienen cosas fuertes, ¿sí o no? Cuando inclusive necesitas un milagro de parte de Dios. Pedro lo había entendido. A la mala, pero lo había entendido. ¿Verdad? Ahora no se dormía porque estaba cansado, porque era dormilón. No, ahora se dormía, ¿por qué? Porque confiaba en Dios. Confiaba en Dios. Aprendió de lo de su maestro. ¿Se acuerdan cuando en una oportunidad los discípulos estaban en la barca y estaban con una tormenta fuerte y decían: uy, aquí nos morimos? Y le dicen molestos a Jesús porque estaba ¿qué? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Durmiendo así como Pedro. Confiando en su Padre. Y le dice: no tienes cuidado de nosotros, estamos que casi nos morimos y tú estás roncando, Jesús. Confianza en las situaciones más difíciles. Estas experiencias que Pedro vive y que nosotros vamos a experimentar, hizo que Pedro, en su libro, 1 de Pedro 5:7, escriba de esta manera, y aconsejando y animando a los creyentes cuando pasan dificultades: echen toda ansiedad sobre Él, sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. Dile al que está al lado, no te preocupes, Dios tiene cuidado de ti. Vas a salir de esta. No, pero tú no sabes lo que me está pasando, necesito un milagro. Bueno, dile: a Dios le encanta hacer milagros. A Dios le encanta hacer milagros. Lo segundo, la oración ferviente, dice Lucas, activa, nos muestra la intervención sobrenatural de Dios. Versos 6 al 11. Ya se ha leído. Mientras la iglesia oraba fervientemente, algo sucedió en el reino espiritual que impactó el reino
físico. Mira lo poderosa que puede ser la oración ferviente. Puede trastocar el mundo espiritual y el mundo terrenal. Dios, mira la escena, es impresionante, es para hacer una película. Una luz ingresa a la cárcel. Los dos policías del INPE que lo tenían ahí durmiendo para que ni se muera, ni vieron esa luz. Ni escucharon cuando las cadenas y los grilletes ¡fua!, se abrieron. Y Pedro estaba dormido, lo despierta, se levanta así somnoliento. Y él estaba pensando que estaba viendo una visión, como la que hemos visto anteriormente, la del lienzo y los animales impuros. No, él estaba creyendo que era una visión y está saliendo así, casi desnudo, y el ángel le tiene, hey, Pedro, cíñete, vístete, ¿cómo vas a salir así? Y cíñete, levántate la túnica, porque si tenemos que correr, patita, ¿para qué te quiero? El ceñir era levantarse y amarrarse para que los pies estén libres para correr. Tremendo lo que está pasando. Pedro hace y cuando ya está fuera, se da cuenta que no era un sueño. ¿Esto fue un golpe de suerte? ¿Era la consecuencia de qué? ¿De que Dios amaba a Pedro? Sí, sí lo amaba, pero ¿era la consecuencia de eso? No, ¿era consecuencia de qué? De que había una iglesia que estaba orando sin cesar. Y ya te he explicado qué significa ese término. Yo dije, ¿cómo ilustro esto a la iglesia? Porque creo que entendemos que la oración es poderosa, pero no hemos aprendido a orar sin cesar en situaciones así. Y que la pasamos. Y venía a mi mente cuando trabajaba como ingeniero, visité muchas centrales hidroeléctricas. ¿Conocen una central hidroeléctrica? ¿Cómo funciona una central hidroeléctrica? Necesitan poner una represa porque necesitan ir conteniendo el agua. La represa representa, en este ejemplo, el problema. Una represa grande, de concreto, fuerte, con unas puertas especiales, pero que requiere mucha fuerza para que esa puerta se abra. ¿Correcto? Ese es el problema que nosotros podemos experimentar, grande. Pero la oración ferviente, sin cesar, es como esa agua que poquito a poquito va llenando esa represa detrás de ella, gota a gota, oración tras oración. El nivel del agua representa la fe en Dios, y que va subiendo conforme vamos orando. No se ve mucho el impacto, pero llega un momento que la fuerza del agua es tan grande que representa el poder de Dios, que hace que esa fuerza del agua abra las compuertas con tal fuerza, y esa fuerza es lo que se está esperando en la hidroeléctrica para hacer girar las turbinas, y esas turbinas generan una energía que pueda alumbrar muchos pueblos. La oración de la iglesia debe de crear esa presión espiritual para que se abran las ventanas de los cielos. Para algunas situaciones necesitamos presión espiritual y orar de esta manera. Cuán importante es, querido hermano, por eso que vengas a la oración. Varones, levanten su mano. ¿Cuántos varones hay aquí? Levanten su mano, sin miedo. ¿Quieres ver cosas sobrenaturales de Dios? Ven, Dios está diciendo por medio de Lucas, ven los martes a las 5 de la mañana a orar, sin cesar. Estamos orando con el pastor Francisco por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestro trabajo, por un impacto en nuestras vidas, en nuestra familia, y por un impacto en esta ciudad. Necesitamos orar por... Sí, pastor, pero a las 5 de la mañana estoy yéndome al trabajo. Muy bien. De 2 a 6 tenemos un tiempo los martes de oración, de ayuno. Pastor, salgo a las 5.
Bueno, no te preocupes, los viernes de 8 a 12 de la noche. No hay excusas. Pero cuando tú entiendes la importancia y lo que puede generar este tipo de oración, yo te aseguro que serás el primero. Y eso lo haces cuando te detectan cáncer, cuando estás pasando una situación difícil. Pero no hay que esperar eso. Hay que orar. Amén. Los varones que estamos sirviendo y que vamos a servir en este retiro, estamos orando por una meta grande, porque le creemos a Dios. 120 vivientes. Es el cupo que hemos separado. 120 vivientes, 50 servidores. ¿Dios lo hará? Estoy convencido que sí, porque ahora nos está diciendo, yo decía como humano, 120, ni las mujeres han logrado eso, que son como la hormiguita, y nosotros que somos relajados, pastor, vamos a lograr. Y me trae esta palabra. Y ya sé lo que tenemos que hacer. Y lo estamos haciendo. Cada jueves que nos reunimos para trabajar, empezamos de rodillas orando. Estamos haciendo una lista de personas que no han vivido CB, de nuestras células, de la iglesia, nombre propio y orando nombre por nombre. ¿Tú crees que esto va a acontecer? Ahora levanten la mano las mujeres. Levanten la mano todas las mujeres. ¿Crees que esto va a acontecer? Muy bien, entonces tienes que dar un acto de fe. Porque todo es por fe, ¿verdad? Esta iglesia comenzó a orar en fe. Así que si tú quieres que este esposo rebelde, este esposo borracho, no sé, todas las cosas que tiene un esposo que no es creyente, vas a ir con 20 soles al final y separar tu cupo. ¿Sabes por qué? Porque si esperas al final, te aseguro, porque esto va a acontecer, te aseguro que vas a querer inscribir a tu esposo, a tu primo, y te vamos a decir, lo lamento, eres la 121, 120 era el cupo y se acabó. No te quedes fuera del obrar maravilloso de Dios. ¿Estás orando con fervor entre las situaciones difíciles que afrontas? ¿En tu vida, en tu familia, en tu célula, en tu ministerio, en tu trabajo? ¿O te has rendido porque no ves un cambio inmediato? No ves una respuesta inmediata y dices, no, creo que en vano estoy orando. No subestimes el poder acumulativo de la oración. Acuérdate de la ilustración de la represa. Va a llegar al punto del nivel espiritual que se requiere y va a reventar eso. Y vas a ver un milagro sorprendente de parte de Dios. Este ateo ha visto milagros sorprendentes de Dios. Por eso rindió su corazón a Dios. Y lo sigo viendo cuando veo tu vida, cuando conozco tu historia. Tercero, acerca de la oración, versos 12 al 17. La verdadera fe, dice Lucas, en la oración cree en el resultado aún antes de verlo. Cree en el resultado. Es por eso que te digo, anda. Si tú crees esto que está aconteciendo y crees que tu esposo, ese siempre el invitado, nunca va, voy a perder mi plata. Yo te digo, ¿qué es 20 soles para lo que Dios puede hacer? Es tener certeza en lo que no crees que es posible. Es un acto de fe. Sale afuera, al final van a haber 2 personas, 2 varones ahí escribiendo, toma tu ficha. Y ese hombre que siempre le has invitado quizás y nunca ha querido venir, te aseguro, porque estamos orando, Dios va a hacer algo sorprendente. Y es lo que aconteció. En ese momento, como te decía, irónico, la gente estaba haciendo una media vigilia, tocan la puerta, esta muchacha Rode, de gozo, dice, se va a decir, wow, Dios hizo un milagro. ¿Y qué le dicen? Estaban orando por eso. Está loca. Pero sí estaban orando por eso. Y nos muestra lo humano que podemos ser muchas veces al obrar sobrenatural de Dios cuando empiezas a orar de esa manera. Yo te aseguro, empieza a orar de esa manera y vas a ver milagros y prodigios, porque Dios no ha cambiado. Sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén.
Él sigue siendo lo mismo y Él no tiene preferidos, y eso me alegra que no sea Pedro, Pablo su preferido. Dios nos ama, es un padre que no hace distinción entre sus hijos y te ama por igual. Y si tú empiezas a orar así, yo te aseguro que te vas a sorprender de lo que Dios va a hacer. Y quizás ya has experimentado hace mucho tiempo y te olvidaste de orar así. Y ahora estás creyendo en tus fuerzas. Es como ese niño que insistentemente desde ahora está pidiendo a su padre: papá, esa bicicleta para Navidad. Papá, esa bicicleta para Navidad. Papá se ríe. Ay, hijito, se ríe. Llega la Navidad y ve algo grande envuelto en papel regalo y dice: no, lo que te pedí, no creo. Ya abrí la bicicleta. Pero si era lo que me pedías, hijo. Y es lo que dice Dios. Es lo que me pedías. Pero te parecía imposible y dejaste de hacerlo porque necesitas una presión espiritual, acuérdate de la hidroeléctrica, para hacer un milagro de Dios. Y eso es lo que hizo esta iglesia. Este pasaje nos desafía a examinar la calidad de nuestra fe cuando oramos. ¿Oramos muchas veces por cumplir o realmente porque esperamos que Dios actúe? Yo estoy convencido que vamos a pasar esa meta de los 120. Pero si eres el 121, te voy a decir: te lo dije. ¿Qué fecha estamos hoy? Apúntalo. Te lo dije. Ahora tendrás que esperar el próximo año, te voy a decir. Como discípulos debemos orar no solo con fervor, sino con expectativa de que Dios va a obrar. Debemos creer que Dios es capaz de hacer que lo imposible sea posible. ¿Qué dice Jeremías? ¿Habrá algo que sea imposible para Dios? Hazte esa pregunta. ¿Habrá algo que sea imposible? Pero si no lo has recibido es porque no has orado de esta manera. Has orado un mes y has querido que con eso es suficiente. No es en tu tiempo, es en el tiempo de Dios. Es cuando esa represa se llene y se necesita de ese poder espiritual para lo que tú estás pidiendo. Y a veces nos quedamos a la mitad. El segundo punto de este sermón es la locura de pelear con Dios. La locura de pelear con Dios. A lo largo de la historia siempre hubo quienes creyeron que podían pelear con Dios y vencer. Muchos de ellos fueron reyes grandes en la tierra, que cuando se llenaron de poder se creyeron invencibles, más que los Avengers, como los Avengers, y dijeron: podemos enfrentar a Dios. Uno de ellos de esa larga lista fue Faraón. ¿Te acuerdas de Faraón? Quiso pelear con Dios. Y por eso que Dios mandó todo lo que mandó. Y hizo más, endurecer el corazón. Pero hay una larga lista de reyes. Te voy a mencionar algunos simplemente. Sehón, rey de los amorreos. Og, rey de Basán. Balac, ¿te acuerdas de Balac? Que llama a un profeta Balaam para que maldijese al pueblo de Dios. También. Pero ¿sabe qué es lo triste? Que varios reyes del pueblo de Israel también se rebelaron contra Dios. Reyes de Israel y reyes de Judá. Y recuerda esto siempre. Dios no tolera la rebelión ni siquiera en los que ama sus propios hijos. A Israel usó el reino de Asiria para destruirlo. Reino del norte, Israel. A Judá, reino del sur. ¿Usó a quién? A Babilonia para destruirlo. Ah, pastor, gracias. Yo no me rebelo contra Dios. ¿Seguro? ¿Seguro? Cuando no quieres reportar algo tan simple como tu devocional diario, te estás rebelando contra Dios. Cuando no quieres venir a las oraciones y prefieres ver tus películas de Netflix, tu telenovela que está en los capítulos más importantes, te estás rebelando contra Dios. Cuando nunca has tenido tiempo para quedarte en la academia bíblica porque tienes que aprender palabra, porque van a venir tiempos difíciles y no seas como Pedro que te diga: Señor, hasta la misma muerte, la cárcel, yo seré fiel. Mentira. Si no oras y no te fortaleces en la palabra,
cometerás lo mismo que cometió Pedro. Te estás rebelando contra Dios. En la época del Nuevo Testamento había una familia de gobernantes que se rebeló contra Dios. Herodes. Y Herodes es un título, porque que no te vaya a pasar como a mí cuando empecé a leer la Biblia, ay, de Herodes, ¿no? que proclamó la matanza de los niños, después pasaban los años, 20, 30, 40, 50 años, y seguía Herodes. Oye, este Herodes ha vivido 200 años. Y no entendía que Herodes era un título, así como los Césares. El primer Herodes es Herodes el Grande, fue el más sanguinario. Mató a su propia esposa, su primera esposa. Mató a su madre, ¿puedes imaginarlo? Y mató a 3 de sus hijos. Y lo más sanguinario que hizo fue la muerte de los inocentes, así se conoce, ¿verdad? Pero a lo largo de las Escrituras también estuvieron sus hijos. Herodes Arquelao, lo encontramos ahí en los Evangelios. Hijo de Herodes, que gobernó Judea en el año 4 antes de Cristo hasta el año 6 después de Cristo. Está también Herodes Antipa, él es muy conocido porque él es el que mandó decapitar ¿a quién? A Juan el Bautista. Pero acá en Hechos encontramos a otro Herodes y es Herodes Agripa I. Este es el nieto de Dolores el Grande. Su abuelo mató a su padre se llamaba Aristibulo. Terrible. Y después al final, de hecho, vamos a ver también otro Herodes, el hijo de Agripa, y es Herodes Agripa II. Los que estudian todo esto lo saben, ¿no? Ahora, este Herodes pensó que podía luchar con Dios y salir airado, pero no entendió que nadie puede luchar con Dios y vencer. No se puede. Miren cómo murió este hombre. Tremendo. Lleno de gusanos. Y por último, no se puede evitar el castigo de Dios. Si te rebelas contra Dios y eres necio o necia, no puedes evitar el castigo de Dios. Ciertamente hay una diferencia entre el castigo para el que no es cristiano y el castigo para el que es cristiano. Para el que no es cristiano termina como Herodes. Pero para el no cristiano, ese es otro tema. Pastor, ¿cómo termina el rebelde? Ese es otro tema. No se puede frustrar los planes de Dios. Verso 24 y verso 25, léelo conmigo. Hechos 12. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Y ahí empiezan los tremendos viajes misioneros de Pablo a toda Europa, Asia, España. Tremendo, tremendo. ¿Se puede frustrar los planes de Dios? No. ¿Ica será para Cristo? Sí. Contigo, conmigo o sin nosotros. Pero qué maravilloso es que nos pongamos en las manos de Dios. A pesar que la iglesia era perseguida, a pesar que pasó lo que pasó, la mano de Dios siempre estuvo con ellos. Hechos 12 termina con Pedro libre y el opresor muerto. La historia nos deja una poderosa lección para nuestro discipulado, para lo que Dios quiere que despertemos. La oración ferviente y la persistente iglesia que ora será poderosa en la tierra. Será poderosa en la tierra. Puede romper literalmente cadenas, abrir puertas impenetrables y alterar el curso de la historia. Ica puede ser una ciudad que adore al único Dios verdadero y todo el Perú se admire. Y el Ure y sus hechiceros son historia, porque hubo una iglesia que quiso ser obediente y comenzó a orar como tiene que orar. Amén. Hoy Dios te pregunta, ¿qué cadenas necesitas romper en tu vida? ¿Qué puertas cerradas se necesitan abrir?
te dice no luches solo. No acudas a la oración como el último recurso. Clama a Él con fervor y verás milagros y prodigios. Y si tiene que mandar un ángel para que haga lo que tiene que hacer, no dudes que lo hará. Amén. Ha llegado el momento de despertar y ver que nuestra forma de vivir no es la que Dios quiere que vivamos. Y el inicio para ese despertar es orar y buscar a Dios con todo nuestro corazón.